Creo que México está en un momento de un punto de inflexión, es o sigues con lo que estaba, que es todo lo que hizo y lo que siguen haciendo y cosiendo, que ahorita vamos a hablar también de la Suprema Corte, el plan C de Andrés Manuel López Obrador, o te deslindas y te vas por otro lado y cambias de página poco a poco si quieres, pero que se note que se está cambiando página. No porque está castigando a Andy López Beltrán y a don Augusto, sentándolos en filas más atrás, no VIP, en el informe, quiere decir que la presidenta está haciendo algo. De lo que estamos cansados los mexicanos es que nos quieran dar a tole con el dedo. O sea, que nos mientan, que nos digan, sí, las cosas están bien, mientras hay gente que hoy no le alcanza para comprar una casa. Hay gente que está bajo rayo de sol porque no hay transporte, las escuelas están cayendo, no hay infraestructura suficiente en hospitales, van para los medicamentos con niños con cáncer y no hay medicamentos. O sea, este país está entrando en una franca desesperación de problemas que están rebasando el discurso político. Vamos a tener efectos muy terribles en las próximas elecciones, en todos los ámbitos del Poder Judicial, con estas nuevas caras que vemos, no digo que todos, pero a ver, la corte que teníamos anteriormente tenía mucha experiencia, la mayoría o todos los ministros que tenía la corte anteriormente era gente muy experta, muy capacitada en cuestiones judiciales. Ahorita vemos que la mayoría no tiene este tipo de experiencia. La verdad, todo esto sale porque la derecha sigue sin reconocer que le faltan ofertas para ofertarnos a la ciudadanía que sean concretas y esperanzadoras. Entonces se quieren disfrazar de la ciudadanía activa, de activistas, para poder emboletar a la gente en estas luchas que además no tienen ni causa ni forma. Entonces, pues, lo que le pedimos a Alessandra es que pues le dedique tiempo a su alcaldía, ¿verdad? A la Cuauhtémoc, y que además pues deje de enturbiar el trabajo del activismo y de la ciudadanía. Es una vergüenza. Un nuevo proyecto de justicia social sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. La cuarta transformación no solo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza. Vamos bien y vamos a ir mejor. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hoy estamos haciéndole mesa más plural con la activista Claudia Tapia. Bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Encantada de estar compartiendo la mesa con ustedes. Bienvenida Indira, Perla. Gracias, Marcela. Que ya queríamos sentarnos a hablar de este tema, que bueno, a 11 meses de que Claudia tomó el bastón de mando y empezó a gobernar este país, ahora sale con el informe en donde dice vamos bien y vamos a ir mejor. Pero la pregunta aquí es, para abrir la conversación, ¿Claudia se irá por el lado correcto de la historia? ¿Qué significa esto? En lo personal yo veo que tiene la intención de cambiar cosas en ciertos puntos, pero no basta con la intención, porque mucha gente dice, ahí va, hay que darle tiempo. ¿No se les hace ya mucho tiempo? A mí en lo personal, creo que México está en un momento de un punto de inflexión, es o sigues con lo que estaba, que es todo lo que hizo y lo que siguen haciendo y cosiendo, que ahorita vamos a hablar también de la Suprema Corte, el plan C de Andrés Manuel López Obrador, o te deslindas y te vas por otro lado y cambias de página poco a poco si quieres, pero que se note que se está cambiando página. No porque está castigando a Andy López Beltrán y a don Augusto, sentándolos en filas más atrás, no VIP, en el informe, quiere decir que la presidenta está haciendo algo. Porque sí veo muchos editoriales y muchos pues en medios de comunicación diciendo, bueno, pero es que ya se está notando, está cambiando ya un poco la narrativa y está poniendo un hasta aquí. No, para mí, Marcela, no es suficiente ese hasta aquí. Eso abro la conversación porque creo que cada quien va a tener su punto de vista. Como mexicana, yo sí creo que la presidenta tiene una área de oportunidad de oro en donde puede y podemos aplaudir en el momento en que veamos
un antes y un después. Hasta hoy, el informe se me hizo una mañanera más. Exacto. Una mañanera más, todos aplaudiendo. Y pues bueno, viene Marco Rubio, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede en todo eso, porque aparte, públicamente se van a decir unas cosas, pero tras bambalinas sabemos que a lo mejor leen cartillas. Entonces, abrimos aquí la conversación, Perla. Pues tú dijiste una palabra clave, intención. Yo la veo forzada, la veo hasta incómoda, porque los datos que da, bueno, para empezar me acordé de la novela que yo vi de niña, El mundo de caramelo, La República del Espejismo, le pudiéramos decir con este informe. O sea, hablas de quieres presumir seguridad y vemos cómo está el país cayéndose a pedazos en muchos estados en cuestión de narcoviolencia. Hablas de prosperidad y México tiene un crecimiento igual que el de Cuba y el de Haití. Del 0. no sé qué, ya no me acuerdo el dato exacto. O sea, ¿cómo puedes hablar de prosperidad cuando nuestro crecimiento económico es nulo? Hablas de una prosperidad en salud cuando nuestros hospitales no hay apoyos para tratamientos con cáncer, cuando nuestros hospitales están sin medicamentos, y hablas de una democracia y democracia y democracia cuando el poder, y ayer la foto que vimos en la noche con la Suprema Corte, todos los poderes concentrados en una sola persona. A mí me hubiera gustado ver, como dices tú, o sea, fue una mañanera como muchas, se me hizo tan informal el informe. ¿En qué momento perdimos esa costumbre de que falla la presidenta o el presidente a entregar el informe al Congreso del Estado sin un discurso? Fue la secretaria de Gobernación y nada más, aquí está, bye. Y das este informe la presidenta en el patio del Palacio, que a lo mejor lo quisieron hacer así austero, como ellos todo promulgan que hacen. Pero la verdad es que deja mucho que desear. O sea, los datos que dice se me hizo una completa farsa, una completa falacia, y pues definitivamente poniendo videos de Andrés Manuel López Obrador, hablando de que ella hizo 40 leyes y 19 reformas. A ver, reina, no son tuyas, son de las que te dejó el presidente. O sea, de herencia, y así como le dio el bastón del mando, pues es el bastón del mande, porque ella siempre tiene que estar mande, volteando a tener que hacer lo que el presidente le dijo que tenía que hacer, o lo que dejaron, esta herencia que nos dejó. Sí creo que tiene alguna intención. Me gusta ver que ella marca su distancia con Luisa María Alcalde, con Adán Augusto, con Monreal, que lo sientan ahí a quinta, sexta fila. Qué bueno, o sea, eso da un mensaje, pero pues definitivamente ves la fractura que existe dentro de Morena. Eso es indiscutible, y ese mensaje que nos dejó ayer en esa situación es más que claro. Pero sí, como presidenta y estos datos que ella menciona y que saca, pues la verdad es que nosotros vemos que son totalmente una falacia. Sí, como bien lo dices, que en otros países, y siempre pongo otros países porque en otros países, yo me recuerdo una Angela Merkel, bueno, aceptando que había fallas. Una Jacinda Ardern aceptando que estaban en crisis en la pandemia, etcétera. Entonces, ¿qué les cuesta? Pues es parte del liderazgo. Aceptar, y digo, no hay que estar en primaria para decir, tienes que aceptar tus errores, acéptalos. Sé que ha cambiado lo de abrazos no balazos, pero no es suficiente. Indira. Vamos a ir bien y mejor fue el título de todas las planas de periódico. Y muchas personas que vivieron ese priismo de los 70s mencionan eso. O sea, un gobierno que tiene que dar la apariencia de que las cosas están normal, de que aquí no pasa nada, de que el gobierno está haciendo las cosas bien, pero que en el fondo todas las personas saben que es un espejismo, que realmente hay un engaño. Pero además es impactante de verdad ver todas esas planas de periódico con la misma frase. Es decir, sí hay una narrativa de querer aparentar lo que no es. Y tan es así que por más que haya evidencia en la forma de que supuestamente se están poniendo las cosas en su lugar, porque la circunstancia política que hoy tiene Claudia Sheinbaum es muy delicada. Si esas fracturas se siguen haciendo cada vez más grandes, es probable que termine el sexenio de una forma desastrosa, no solamente para el país, sino para la propia ingobernabilidad de su partido político, que es su sostén en términos de poder político. Entonces, si eso tampoco es una garantía,
porque lo que estamos viendo es, pues, aunque los acomodes, si quieres, es más que no entren no entren al informe, como sea, la realidad que está viviendo este país es muy dolorosa. Es más estruendosa que todos esos medios de comunicación comprados, es más ruidosa que cualquier postura de ecuanimidad, es más evidente que cualquier político de la 4T insistiendo en defender lo indefendible. Porque usted no me dejará mentir, uno voltea a ver a los vecinos, a los amigos, a la familia, y todos estamos pasando y enfrentando situaciones muy complicadas en donde el gobierno, más que estar presente, está totalmente ausente. Pero como en los viejos tiempos, no solamente está ausente, quiere aparentar a la fuerza que las cosas están bien y mejor. Y la verdad es que cuando la realidad explota en la cara va a ser peor, va a ser mucho peor. Pero es que ya explotó para ir con Claudia, por ejemplo. No al nepotismo y a la corrupción. Digo, todo este verano vimos eso. Todo. Nepotismo y corrupción. Lo estamos viendo en la Suprema Corte. Lo estamos viendo con Noroña y sus casas. Lo estamos viendo con Andy Tokio. Lo estamos viendo con estos viajes de Monreal, Pedro Aces, etcétera. Entonces, no al nepotismo y corrupción. Pues de dientes para afuera, qué bien. Pero en el partido está... O sea, ¿a quién le está hablando? Primero que nada. Porque sí se veía que le hablaba mucho al público morenista, ¿no? Sí. Pero en el fondo, todo se puede romper cuando lo que dices, pues, no resuena porque los hechos, Beatriz se quería ir a la moraleja en España. Entonces, ¿de qué hablamos, Claudia? Bueno, la verdad es que yo tengo una visión completamente diferente a la de ustedes y por eso, bueno, estamos en esta mesa. No, y por eso estamos en esta mesa. Que es plural, exacto. Claro. A mí, primero que nada, me llena de emoción que es el primer informe que da una mujer en la historia de la República. Segundo, lo que no se ha quedado en un tema que sea simplemente un discurso, reconociendo que sí llegamos todas. Si ves su gabinete, en el gabinete mayor, la mayoría es de mujeres y se está trabajando entre mujeres. Creo que hay un reconocimiento y una clara tendencia a lo que tanto ha necesitado México, que es este movimiento humanista. Tanto en COL, el país saca un 79% de aprobación, como Mitofsky, un 71% de aprobación a lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum. La verdad es que creo que tomó el país en una situación muy difícil por dos aspectos. Primero, pues Trump, que la verdad ha sido muy difícil para todos los presidentes y todos los mandatarios alrededor del mundo. Segundo, pues con la herencia de la reforma judicial. Creo que la presidenta está haciendo un excelente trabajo en muchas de las materias, como por ejemplo la materia de seguridad, en que sí ha bajado el crimen organizado. Está componiendo pues el desastre que había con el tema también, en el tema médico, en el tema de las medicinas. Se van a inaugurar este año 30 hospitales, ya se inauguraron 15, se están trabajando ya también en 300 quirófanos y temas como este. Pero más allá, a mí hay un tema que me preocupa, que es el tema de la polarización. Parece que nos olvidáramos de lo que pasó en el pasado. Ahorita Perla estaba comentando sobre que le gustaría, igual que a mí, comparto el tema, ver a la presidenta en el Congreso entregando el informe. Bueno, pues esto ya tiene varios sexenios y en otros colores de presidente desde que se dejó de poder hacer. Si vemos ahorita la calificación que está metiendo Mitofsky y el país, es la presidenta mejor evaluada en los últimos seis sexenios en su primer año de gobierno. No sé ustedes, pero yo me siento orgullosísima de sentir que por primera vez en mi vida veo a una presidenta defendiendo la soberanía y no un presidente agachón. O sea, ¿sí crees que está defendiendo agachón? La soberanía? Por supuesto que sí, sí lo creo así, porque ha defendido la no intervención a México, porque ha sabido poner un claro alto y una negociación interesante en el tema de los aranceles, y porque a diferencia de otros presidentes, y algo que me gusta que tiene la diferencia con Andrés Manuel, es que ella sí viene de la concepción completa de lo que son los valores, no solamente humanistas, sino el no gasto extra, sí la constancia, sí es una excelente administradora, vamos.
igual que ustedes, a mí me molesta mucho el tema que estabas hablando ahorita de la corrupción. No podemos decir si somos corruptos o no somos corruptos, porque dejárselo al gobierno también es muy fácil. Es que eso es lo que la mancha tanto. Pero es un Y tema que de lo la que no la ciudadanía. deja también avanzar con toda la herencia que le dejó el presidente y las reformas que ella pasó en su sexenio, pues no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, definitivamente ha sido muy difícil. A lo mejor si ella quisiera hacer o tratar de hacer las cosas diferentes, no ha sido suficiente en Pues, muchas cuestiones. A lo mejor no ha sido suficiente para ese 80% ultraderecha que lee medios y se mete en redes, pero estamos hablando de un país de un 79% de aprobación. Pero, por ejemplo, el punto de lo que quieren ver los mexicanos, creo yo, y esta polarización que se ha hecho es parte de lo que también estamos viendo en la Cámara de Diputados, con Alito y Noroña y todo esto, es parte de esa polarización. Sí. Pero entonces, aquí lo que quieren ver los mexicanos ¿es continuidad de lo de Andrés Manuel o es, obviamente, en una utopía se quisiera que se fueran separados, pero es su aprendiz? De hecho, hay una foto circulando por todos lados de ayer, del lunes, el día del informe, con el teléfono y la foto de Andrés Manuel, y es el teléfono rojo, y haz de cuenta que, me explico, entonces, aquí yo me sentiría orgullosa si la presidenta en verdad representara a la mujer en un sentido de no estar bajo la sombra del expresidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador. Pero esa es la imagen que está queriendo vender los medios. O sea, porque es lo que, o sea, y muchas veces es que el análisis y tal, no, es que la gente de a pie lo que ve es esa narrativa mañanera. Yo sabes qué, creo, Marce, de lo que estamos cansados los mexicanos es que nos quieran dar a tole con el dedo. O sea, que nos mientan, que nos digan, sí, las cosas están bien, mientras hay gente que hoy no le alcanza para comprar una casa. Hay gente que está bajo rayo de sol porque no hay transporte, las escuelas están cayendo, no hay infraestructura suficiente en hospitales, van para los medicamentos con niños con cáncer y no hay medicamentos. O sea, este país está entrando en una franca desesperación de problemas que están rebasando el discurso político. Y la saliva política, que ya la hemos experimentado y que en algún momento fuimos una sociedad súper sumisa y bueno, pues es lo que dice el señor presidente, no queremos dar pasos para atrás. O sea, lo que voy es que no pasaría nada si Claudia sale a reconocer que este país está en un serio problema. Y está en un serio problema también binacional y está en un serio problema con la concentración de violencia en algunas ciudades y puntos estratégicos donde el crimen organizado ya sentó base y para sacarlos. O sea, para mí de intención a la aceptación. Exacto, es el doble discurso. Entonces no me vengas a vender un país que pues a lo mejor para gente privilegiada existe, pero para gente de a pie que está padeciendo hoy esas broncas, ese país no es. Entonces por eso digo, no regresemos a esos tiempos en donde vamos a ir bien mejor. Pues ¿de dónde, señora? Si no me está alcanzando para llevar los frijoles a la casa. O sea, ahí está el tema y la disonancia. Porque al final de cuentas tú eres la líder de un país. Tú no eres cualquier político tratando de arreglar reformas o de arreglar un partido que está todo roto. No, señora, es usted la presidenta de un país. Entonces, ahí está el tema, ¿me explico? Que estamos hartos todos de esta, ay, si todo está bien, la madre, güey, pues qué padre, pues para ti que estás en Palacio Nacional, pues a toda madre, pero para uno. No, y mira, Claudia, o sea, podemos entender los puntos y todo, pero bueno, yo hablo por mí, pero aquí el punto es, el mismo lunes, veías esa dualidad. Si tú tuvieras una hoja partida, y ahorita vamos a hablar del otro tema, la Suprema Corte llena de morenistas. O sea, estamos repitiendo, aquí el pecado de Morena, y creo yo, es que siempre dijeron que iba a ser diferente, una transformación, tal, y como lo dije yo en un editorial, no son iguales, son peores. Y no es que sea PRI, PAN, PRD, ya la gente está hasta acá de partidos políticos. Sí, se quiere un líder que en verdad hable con la verdad. Tal vez esté en seguridad, es lo que digo. Sí. Bueno, sí, ok, ya no se abrazando balazos, estábamos viendo tintas con Omar García Harfuch de algún cambio, etcétera, está bien. Ahí se nota en las estadísticas, todo lo que tú quieras, pero en los datos duros.
Pero aquí la cuestión es, yo nunca he visto una presidenta en una mañanera, y menos en el informe, aceptar, como dice Indira Operla, de, a ver, oigan, ¿saben qué? Esto no se puede. No, ni yo tampoco he visto. Estamos rebasados. Los apoyos a Cuba. Exacto, exacto. O sea, y sí es ni yo cuando tampoco he dices, visto ni presidentas ni presidentes, pero la verdad es que los que tenemos que hacernos responsables también somos los ciudadanos, de entrada. Tan hay un parteaguas con el presidente, con el expresidente, ahora con la presidenta, que se ha presentado, los números son el reflejo, un cambio completo en el tema de la seguridad, un cambio completo también en el tema de los hospitales. Nosotros estamos pidiendo lo que lo reconozca, pero yo prefiero hechos. Pero los hospitales no es todo salud, ¿verdad? No. O sea, faltan medicamentos. Por supuesto, y van a faltar, pero hay que reconocer que esto es el cúmulo de sexenios y sexenios y sexenios de corrupción. Es como cuando dicen, es que Morena, el narcopartido, momento. Y luego los de Morena dicen, no, es que ahí está Calderón y está García. Sí. Momento, vamos a ser sinceros. Llevamos más de 35 años en este discurso. Y lo que tendremos que hacer, la gente de medios y los que estamos en medios, es hablar con la verdad y dejar de estar polarizando de un lado al otro y sacar la verdad de las cosas. A mí me gusta mucho la postura de Sabina Berman, en donde dice que deberíamos de criminalizar el tema en los medios cuando nos mienten. Volver la verdad un bien común para poder hacer un juicio con este tema. Nos están polarizando, nos están vendiendo verdades a medias. Ahorita me decías, oye, es que este teléfono rojo y el teléfono y la foto de Andrés Manuel, bueno, eso es un tema de percepción y de interpretación de cada quien. Sí, bueno, pero ahí está. Entonces, ¿verdad? Es pero no está a la hora que Harfuch ya no entra con abrazos y balazos. Pero está con una presidenta que le supo poner, la única presidenta que le supo poner un alto a Trump. Sí, pero no nos podemos basar en encuestas tampoco, porque las encuestas sabemos que muchas de ellas están pagadas. Que si 70% de aprobación, que si 80%, ¿en base a qué? A que la pobreza disminuyó. Y que mucha de la aprobación es por los apoyos sociales. Exacto, de las dádivas del bienestar. Que, a ver, las dádivas del bienestar siempre ha existido y es por ley que tienes que tener tu programa social, etcétera. Pero han aumentado 6 veces las dádivas del bienestar. O sea, si antes son 500 pesos, ahora son 6,000 pesos al bimestre. 3,000, ¿verdad? Entonces tendríamos que ser parte de esa población a la cual no está teniendo una dávila, sino un programa de justicia social para poder reconocer eso. La verdad es que nosotros estamos partiendo desde el lugar donde nacimos, la condición que nos toca vivir. No, totalmente. Yo no estoy diciendo, pero a ver, no hay que irnos por el lado equivocado. Yo no estoy diciendo que no se lo merezcan los adultos mayores. Al contrario, se lo merecen, ¿sí? Pero de ahí a decir, el mismo día del informe, que ahorita nos vamos a ir a lo de la Suprema Corte, vamos a bajar los sueldos, tal, ¿y a dónde se va a ir ese recorte? ¿A dónde? Ok, van a recortar los sueldos. ¿Ese monto a dónde se va a ir? Obviamente se va a ir a las dádivas, o a las obras insignia, o al tal, porque ya lo estamos viendo, porque estamos viendo un Tren Maya que no funciona al 100, que fue un despilfarro, un tráfico de influencias, y eso nadie nos los cuenta. Hay datos. Estamos viendo Rocío Nale, Dos Bocas, etcétera. Nadie lo cuenta. Ahí están los datos. Estamos viendo las escuelas del bienestar que, pues, un hijo del expresidente no quiere estudiar en la escuela del bienestar. Se quiere ir a Londres o se quiere ir a Madrid, España, a estudiar, porque aquí no. Entonces, los hechos... Lo que aquí enoja es que al mexicano le quieran ver la cara. Y esa parte no está bien. Estoy de acuerdo con el dato Omar García Harfuch, seguridad. Tú misma, Claudia, estás muy metida en lo de las desapariciones. O sea, en la parte, pues no reciben a las madres buscadoras. Sí. Eso es un golpe a las mujeres. Sí. ¿Cómo va a representar a una mujer cuando no recibe a las madres buscadoras? Eso hasta se me pone el piel chinita. O sea, ¿cómo? Si fueras presidente, abres la puerta del palacio, las recibes, no utilizas Ayotzinapa, madres buscadoras, a tu conveniencia. Okay. El tema es el ejercicio de su liderazgo. Ahí va a tener un gran reto. Porque yo insisto, o sea, si su partido político es una piedra en sus zapatos, sí. Híjole, o sea, ¿cómo se la va a quitar? Yo no sé, porque yo sí pienso que independientemente de los esfuerzos que se puedan hacer desde el gobierno federal, hoy Morena, como partido político, como institución política, es un estorbo. Digo,
para mí, para los mexicanos. Pero para la presidenta es un estorbo mayor. Y tiene dos piedrotas. Porque podemos seguir aquí. No, y tiene dos piedrotas en el camino. Como bien lo dices tú, la misma gente de su partido y que se acerca y que este informe está en el preámbulo de la visita de Marco Rubio. Exacto. Que sabemos que va a ser difícil, que aunque reconozco y estoy de acuerdo con lo que menciona Claudia, que ha sabido manejar el tema Trump. De cierta manera hemos podido salir a dar el pasito y el pasito cuando al otro hombre se le antoja. Sí, la prórroga y la prórroga. Esta visita va a determinar muchas cuestiones. O sea, la agenda que trae este señor está súper marcada y súper clara y va a definir muchas cuestiones para el país. La cuestión de la narcoviolencia, de los cárteles, del fentanilo, los migrantes, entre muchas otras cosas que definitivamente, pues, lo de China también es bien importante, lo que trae, el que quiere que México le ponga la distancia a China, eso también nos puede llegar a afectar, que le corte el apoyo a Cuba, que eso también lo trae, que no apoye a Venezuela, lo que trae este señor. Entonces, bueno, vamos a ver en estos días qué marca este rumbo. Definitivamente está la cuestión con la binacional con Trump y Estados Unidos, y está la cuestión dentro del partido que afecta bastante. Totalmente. Y bueno, aquí las cosas como son, ¿verdad? Igual traes más datos reales de los que dices que puedes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, en el tema de innovación y futuro, el portal de Vamos México, que viene a reducir mucho del trabajo administrativo que tienen en educación, pues la creación de la Universidad Rosario Castellanos, el fortalecimiento de las otras universidades con muy buen presupuesto público. Y lo que decías tú sobre el hijo del expresidente que no quiso estudiar aquí, pues la verdad es que quienes hemos tenido recursos, o muchos de los gobernantes, por ejemplo, aquí el gobernador Samuel García, que sus dos hijas son regiomontanas, ninguna nació en un hospital público. Entonces creo que sí, a ejercicio de un futuro me encantaría ver que tuviéramos tan excelente servicio que nosotros mismos viniéramos de esto. Sí, ¿no? Aquí la cuestión es... La presidenta sí viene de una universidad pública, completamente de toda la educación pública, es uno de los ejemplos, es otra de las grandes diferencias también que puede tener con otros presidentes, y coincido con ustedes, con que el tema que ahorita, que si Morena está gobernando, lo mismo que ahorita molesta a la mayoría que gobierne Morena, pues al menos en mi generación nos molestó que el PRI o el PAN fuera la mayoría. Pero la realidad es que están ahí porque nosotros, los ciudadanos, los elegimos. Sí, eso totalmente. No es Morena el malo o el PRI o el PAN, somos nosotros. Totalmente, pero el punto aquí es, entonces, prediquen con el ejemplo. O sea, ¿por qué nos tenemos que privar de un liderazgo que predique con el ejemplo? Mira, porque hasta ahorita no están predicando con el ejemplo. Para mí la simulación electoral comienza con el Instituto Estatal o con el Instituto Electoral en el momento en que pone en la boleta al pederasta, al hijo del que nos robó, a la primera mujer que hizo papá, el primer hombre, ¿qué tal? Lo que tú quieras. Y nosotros vamos a caer dentro de la simulación. Entonces ahí empieza, porque tenemos que escoger de los males el peor, el menos peor. Entonces, pues no es culpa del gobierno, es ese instituto en donde estamos nosotros yendo a elegir como ciudadanos, y donde estamos los ciudadanos diciendo basta a esto. Entonces vamos y escogimos pues lo que está menos mal, o el que va a ganar para ser parte del bonche, ¿no? Entonces, totalmente. Pero bueno, entonces ojo, porque yo creo que estamos en tiempos de definiines, ¿no? Sí, totalmente. Y yo sí invito a la ciudadanía. Y vamos a ver para adelante. Y yo siempre digo que los jóvenes, y yo sí creo que ay no hay que hablar de política, ay no, qué flojera. Pues estamos viendo destellos. No. Pues hay que ver, que ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero hacen memes y hacen TikToks muy divertidos, y ahí es donde uno encuentra eso de que no estamos bien, no vamos bien y no vamos a estar mejor. Por primera vez tenemos niños en primarias y en secundarias completamente becados. Ese es el futuro, eso es lo que está buscando. Sí, pero la estrategia, o sea, mucha beca, pero la estrategia, sí, por eso, pero no hay estrategia educativa, es la realidad. O sea, hay beca, la cetina y la no sé qué y la tal, sí, pero es parte de el voto, vale más que la vida y la educación y el tal. O sea, eso es parte de, me explico, el mismo sistema hace que ese tipo de cosas sea una dádiva, que al final votes por la persona y no hay estrategia, porque ¿qué les enseñan en las clases? Los libros de comunismo, los libros adoctrinados,
me explico. O los libros cortados de educación sexual, por lo cual seguimos siendo el país con más embarazos, por ejemplo, embarazos infantiles. Y casos de abuso sexual. Y casos de abuso sexual Totalmente. infantil. Entonces, nunca Hay tema, criterio. como ven hay tema y hay tema para Claro. buen tiempo. Entonces, bueno, aquí nos Si me quedamos. permiten nomás cerrar. A ver, El cierra. 41, Y ahorita la pobreza bajó del 41% al 29%. Y ahí está el reflejo de las encuestas. Ahí están todos los 32 millones de familias que se están beneficiando con los programas de apoyo. La la casa de Andy, presidenta. fueron los primeros pobres beneficiados. Sí. Ahí acaba la pobreza. Tengo Yo nada más digo otros datos. tengo sí, mis yo tengo dudas. otros datos. Pero nada más le digo, ay, la presidenta no se agache, presidenta. No se agache. No se ha agachado, No se agacha. al contrario, estamos No se orgullosos de agacha. Trump. Trump ha sido, pues yo creo que el más malo de todos Sí, los pero malos de las historias. a Trump toda la Ahí gente está. se le pone encima. O sea, no es Habla de pro eso. Ojo, somos el país vecino y yo creo que es tiempo de cooperar y de cooperar de una buena manera. Bienvenido al nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Tengan la seguridad que es una corte distinta, una corte diferente a las anteriores. Un abrazo a todos y mi agradecimiento profundo. Muchísimas gracias. Bueno, y para seguirle con lo que estábamos platicando al principio, que pues es parte de la pluralidad de hablar diferentes puntos de vista, pero bueno, ahora la corte del acordeón. Y esto no es de risa ya, en serio, creo que ahora sí estamos a un paso, creo yo, de ser un país como Venezuela, un Bolivia, o sea, las imágenes de cómo la nueva corte, el nuevo Poder Judicial, que de nuevo, yo creo que nada más que la mayoría es morenista, ¿verdad? Entonces, ver estas imágenes y cómo da su discurso también a hilar y cómo él mismo se tropieza a decir, fuimos designados. Y Le luego, quería poner no esto. fuimos designados, Y sí, luego no fuimos designados. Claro que Dijo fuimos eso. Dijo Sí, se eso. equivocó. No fuimos, dijo, Fuimos designados. y luego no fuimos designados desde arriba. Exacto. Le quería poner eso. Imagínate. Entonces, digo, ahí esas palabras delatan, lo cual, esta foto habla más que 1000 palabras, no lo tiene que decir. Con simplemente ver esta foto, tú ves la designación de la Suprema Corte, de la Corte del Acordeón, de jueces y ministros cooptados o sea, que están del lado del gobierno en el poder. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Pues aquí va a haber favoritismos, aquí va a haber, y ojo, siempre han existido favoritismos, etcétera, pero ahora sí es un descaro decir que esto se hace para hacer una reforma y empezar de cero y empezar tal. Yo sí creo que vienen días negros para México y que no nos estamos dando cuenta porque estamos en medio de la entrega del bastón de mando y el humo y el estar platicando y el estar haciendo pues no sé si es, ¿qué? ¿Cómo se dice? Rezo, pues no sé. Oración cósmica. Oración cósmica, A la o no sé qué era, es que no sé qué era. Madrecita Tonatzin. Sí, Y Quetzalcóatl. y luego pasando como si fueran los Óscares por el medio de... Ella aquí iba caminando. ¿Qué es esto? Yo no daba crédito, en varios medios de comunicación hicieron así como si fuera el Óscar, de verdad. Iban pasando, Lene Batres con el bastón de mando iba pasando, y el humadero acá. O sea, yo sí creo que estamos muy equivocados en este punto de la historia y pronto nos va a alcanzar el decir qué hicimos con la Suprema Corte. Claro que no. Y Norma Piña y los demás han de estar así también de, pues no sé, amparándose, etcétera. Perla. Pues yo creo que es la coronación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la peor traición a la patria y a la democracia el que tengamos la Suprema Corte de esta manera. O sea, con solo el 3% de votación a nivel nacional y te dice sentir orgullosa de que porque ningún indígena hubiera llegado a la Suprema Corte si no era por esta reforma.
No está en discusión que necesitábamos una reforma judicial, eso ya lo hemos platicado aquí, pero definitivamente de esta manera y después de todo el proceso en cómo se llevó a cabo, como bien lo decimos, la corte de los acordeones, no nada más con Morena, lo vimos en muchos estados, aquí inclusive Samuel García utilizó acordeones por todos lados para poder tener a sus allegados en la Suprema Corte. Vamos a tener efectos muy terribles en las próximas elecciones en todos los ámbitos del Poder Judicial, con estas nuevas caras que vemos, no digo que todos, pero a ver, la corte que teníamos anteriormente tenía mucha experiencia, la mayoría o todos los ministros que tenía la corte anteriormente era gente muy experta, muy capacitada en cuestiones judiciales. Ahorita vemos que la mayoría no tiene este tipo de experiencia. Hasta son una presunta plagiada, ¿no? Exacto, Sí. Bueno, son decisiones que se toman, era la única partecita que teníamos de, si se puede decir, de democracia, de toma de decisiones, que era lo que realmente definía todas las injusticias que veíamos en las partes más bajas del país. Que nosotros lo vivimos en las elecciones pasadas con Samuel García y todas las injusticias que se hicieron, y la mayoría de las cuestiones se fueron a controversias constitucionales, y que gracias a la Corte tenemos justicia ahorita, aquí en el estado de Nuevo León, gracias a la Corte. ¿Qué va a pasar si vuelve a pasar las mismas injusticias en el estado en 2 años más y con esta Corte que vamos a tener ahorita? Esa es mi preocupación, en los tribunales de justicia igualmente. Entonces, pues definitivamente vemos esta ceremonia que, híjole, para mí utilizan a la cultura indígena, sí, como una manera de proselitismo político, como una plataforma. Qué triste. ¿Qué es eso? O sea, de verdad me da mucho coraje el ver que se haya utilizado de esta manera, como bien lo dices tú, y ellos desfilando y poniéndoles el incienso y las velas y los rezos y todo. A ver, ¿en qué momento perdimos? O sea, el país es un país laico también. O sea, ¿por qué tener que llevarlo de esa manera? ¿Por qué tener que salirnos de esa formalidad? A ver, también, y otro punto que no quiero que se me pase, que siempre dice la presidenta y toda su gente que esta reforma era necesaria, inclusive AMLO, por el gasto que tenía la Corte y todo lo que se derrocha, el dinero de los sueldos de todos. Lenia Batres tiene 79 asesores técnicos que ganan entre 79,000 pesos y 350,000 pesos. Lenia Batres tiene el 75% de rezago en cuando cerró el periodo de ella nada más. O sea, por ella es el 75% de rezago. O sea, no me vengas a decir que estas personas están realmente preparadas y que va a ser la Corte que necesitamos en el país. Indira. Perdimos autonomía. Y perder la autonomía es poder, perder al Poder Judicial. Eso era la clave que daba garantías para que se ejerciera la justicia plenamente bajo un Estado de Derecho. Más allá de las especulaciones en lo que pueda pasar o no, para mí, todos esos ministros y ministras son guindas hasta que demuestren lo contrario. Es decir, la ciudadanía hoy tenemos que ponerlos contra la pared, porque mientras ellos no nos demuestren que efectivamente van a ejercer la justicia bajo un marco regulatorio de leyes y de Estado de Derecho, todos están comprometidos con ese lugar, con quien sí se los designó, porque seguramente no fue una proyección del inconsciente nomás porque sí. Porque está claro que bajo el pretexto de la democracia, llegar a un asiento con el 3% de votación no es que te haya elegido el pueblo. Y está claro que cuando hay engaños, fraudes electorales y mentiras, es más, el propio fundador de Morena no hizo toda una revuelta por la elección en la que él dice que se le arrebató. Bueno, pues ahora, bajo un sistema o mecanismo de acordeones, que como bien lo dice Perla, también pasó en Nuevo León, arrebataron la elección. Entonces, que quede claro, a esas personas no las eligió el pueblo. Y que al perder autonomía, el único reto que tienen, y yo apelo
a que a lo mejor uno que otro pueda estar consciente de eso, es a demostrarnos que no tiene ningún tipo de compromiso con ese grupo en el poder, que sí operó e hizo todo para que estuvieran ellos ahí, porque de otra forma el propio presidente no hubiera llegado. Y es una grosería, porque sí lo es. Miren, yo soy indígena, y de hecho, a propósito de este tema, me traje mi outfit de todas las comunidades indígenas que hay en todo el mundo. De hecho, esto nada más es América Latina, América. Pero sí es una grosería y es una falta de respeto. De ambos lados, porque a lo que es indígena hay que darle su justo lugar. No hay superioridad moral. Uno no es ni mejor ni peor. Pero eso sí, utilizarlo como parte de una estrategia de posicionamiento, de imagen y marca personal, porque el pueblo no te eligió, porque no representas a la comunidad indígena, porque hoy antropólogos están diciendo que esto del bastón de mando también es una cosa ahí media rara que se inventaron los políticos para poder decir que tienen casi el control del poder. Es como la secta. De un país que además es súper plural. Por eso fíjense, cuántas tribus, cuántas comunidades indígenas. Hay un montón, con un montón de tradiciones y costumbres totalmente diferentes. Decir que uno las representa por el hecho de ser indígena, perdón, pero es una grosería. Entonces, no se vayan con la finta de que uno es bueno nomás porque pues la sangre, pues así que uno no eligió ser indígena, no sé si me explico. Entonces, parte primordial de lo que ahora viene para el país es que nosotros, si no nos interesaba lo que hacía el Poder Judicial, porque estábamos ahí, pues ahí existe un Poder Judicial hasta que estábamos emproblemados. Ahora, con mayor razón, tenemos que poner los ojos ahí, porque es el contrapeso que hoy no existe, porque no nos están demostrando que realmente exista, con todo el mecanismo de operación política y electoral que hicieron para que se sentaran ahí. No representan al pueblo, no representan a los indígenas, no representan a las mujeres, no representan a nadie. Sus nombres y sus apellidos quedarán marcados para la historia según las sentencias que emitan y según el trabajo que hagan y según los resultados que den. Pero hoy a mí me queda claro que ese Poder Judicial es guinda hasta que nos demuestren lo contrario. Y por eso lo de nepotismo y corrupción de la otra, pues es el reflejo de nepotismo y corrupción, porque pues estamos viendo los Tadei, los alcaldes, o sea, está todo mezclado, la corrupción, el nepotismo. Claudia. No solamente lo que comentas, creo, y vuelvo a regresar al sistema electoral. A ver. ¿Qué elección no ha sido de acordeones? ¿Qué elección municipal, estatal, federal no ha sido de acordeones? Aquí la diferencia es que en el sistema electoral no hubo el tiempo para hacer la propaganda ni los presupuestos, les pusieron varios candados. Por eso fue el tema también de acordeones. Entonces, lejos de rasgarnos así las vestiduras, decir que esto es como lo peor, hay que aceptar. ¿Qué elección no hemos tenido? O sea, hay que aceptar. No. Claudia, hay que aceptar la realidad. ¿Tampoco no tienes miedo de esto? ¿De qué elección? Esa es mi pregunta. ¿No tienes miedo de esta corte? No. Lo que tengo miedo es de que los ciudadanos no aceptemos la realidad de lo que está pasando. No, ¿En qué elección no nos han pasado acordeones, no compran votos, no compran sindicatos? Pero estamos en el 2025, en la época de la transformación, se supone. En el 2025, bueno, puedo hablar, por ejemplo, de mi estado y en el 2024, sí, ¿verdad? Entonces, pues para poder cambiar las cosas tenemos que reconocerlas. Sí, obviamente aquí hubo acordeones, pero eso no quiere decir que en todos los demás procesos no los haya habido. No estamos la hablando diferencia fue que aquí se necesitó más ¿Pero acordeones. qué piensas de la votación del 3% de la población y que ellos son el 3%? O sea, que votaron el 3%. Lo que pienso es que nosotros como población debimos de haber estado más informados. Si tú llegabas y le preguntabas a la gente, ¿qué es el Poder Judicial? No sabía. ¿Qué es el Poder Judicial? Claro. ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? Pero lo usaron a su favor. No, claro. Lo politizaron. La desinformación fue utilizada a su favor, y eso está peor. Pero como lo utilizaron antes y como ha sido antes, entonces, pero si no hay pueblo informado, no podemos cambiar. Sí, no, a ver, estoy de acuerdo, pero yo no voy con vamos al pasado. No, voy al presente. De aquí para adelante. Voy al presente. 2025, época de transformación. Ok, voy al presente. A ver.
No quiero un 3% de votación, Ajá. quiero un pueblo eligiendo de verdad a su poder judicial. No quiero el poder judicial anterior, en donde hubo más de 13,000 jurisprudencias para condonarle los impuestos a los delincuentes de cuello blanco y ni una sola jurisprudencia para hacer valer el derecho a la alimentación, por ejemplo. Entonces, no es como que estos son los malos y antes teníamos como que un justo poder judicial. Hay ministras como Loretta Ortiz, que ahorita, por ejemplo, una de las sentencias que acaban de dictar fue brincar todo lo que tenía que ver con la corrupción, en el que además se dañaron cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos, en el caso Wallace, por ejemplo, en el caso Wallace con Calderón. A los que somos defensores de derechos humanos sabemos que casi cumplieron 2 décadas en la cárcel, personas que no hicieron nada y que además violentaron derechos humanos, desaparecidos que no fueron desaparecidos, mujeres a las que no buscaron, simplemente por toda la tapadera de la Suprema Corte. Estoy de acuerdo contigo que en tiempos pasados, y es lo que digo, o sea, nada es cristal y cristalino y todo está Por eso perfecto. necesitábamos una reforma. Obviamente, una reforma, obviamente, claro. pero esta reforma es la que necesitamos. No, y estos somos los ciudadanos formados para poder haber votado una reforma, tampoco. Entonces, vamos a no rasgarnos. Mal hecho. Digo, está O sea, mal hecho todo está mal desde hecho. nosotros. Yo sí quisiera una reforma sobre esta reforma, o sea, porque está peor que la de antes. Sí, claro, pero para eso hay que también tomar la responsabilidad de qué hicimos nosotros, cuánto de la gente a nuestro alrededor sabía, por ejemplo, cuántos fueron a votar, cuántos no fueron a Pero votar. ibas a ir a votar por el Efectivamente, del chicharrón. fue un 3%. Yo fui a votar por 2 de los ministros que están ahí. Yo fui a votar por Giovanni y fui a votar por la ministra Loretta porque me gusta y respeto Sí, claro. la línea de trabajo que han tenido. La verdad, a los demás Pero tú porque no estás los informada. conozco. Exacto. Imagínate el ciudadano de No, a pie. o sea- Todo eso de que, ¿cómo? No era Lady Chicharrón, el que salía con el chicharrón y el otro, y el no sé qué. Era una burla. que es la lotería. Era La una lotería. burla. Era El una indígena, burla. la costita. En esa parte estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero también tengo que ver cosas buenas en esta reforma, como el órgano administrativo, que por primera vez va a haber un órgano ahí que son 5 miembros, uno lo elige la presidenta, los otros los exige. Pero son Órgano de los administrativo, mismos. ¿para quién? Órgano administrativo ¿Quién de es? los mismos. ¿Para quién? Pero centralizado el poder en todo. ¿Quién todos vuelve a lados. recibir la responsabilidad de quienes elegimos a ese color? Pero es que aquí va Entonces, ese lejos de tema. aventar culpas, No, no es culpa. Es Responsabilicémonos. simplemente, no, claro, estoy El de de acuerdo con lo que la dices, Claudia, democracia simulada. O sea, a ver, por eso yo refiero a López Exacto. Obrador. López Obrador hizo una revuelta social por la democracia simulada. ¿Cómo es posible que prometen no ser iguales y entonces llegan a hacer lo mismo? Democracia simulada. Por eso esa insistencia, otra vez el contraste. El tema no es cómo se hacen las elecciones y normalizarlo. Todos aquí sabemos cómo se ganan las elecciones, porque así ha sido sistemáticamente. Pero ojo, Andrés Manuel López Obrador hizo una revuelta precisamente por eso. ¿Qué se supone que uno tiene que esperar de alguien que hace una revuelta? Por eso, pues que cumpla su promesa, que era no engañar al pueblo, no Es que se mentirle, o no sé supone- qué. Y resulta que ahora hay que normalizar que para esta elección tengan los acordeones y centralicen No, todo no. y salga un indígena, porque pues nadie lo conoce, pero pues ellos sí lo conocen. Y porque si no, nunca Y hubiera porque hay que llegado un aprovechar indígena a la corte. y porque hay que aprovechar la ignorancia de la gente. O sea, son lo mismo, pero más barato. Y se supone, aquí el punto es, o sea, tienes puntos, pero se supone que ya estábamos despiertos. Porque incluso Andrés Manuel, esa era la lucha de Andrés Manuel. Por eso te digo, la El no democracia despertar, simulada. el transformar, y eso es lo que le puede a los mexicanos. No es que sea Morena, PRI, PAN, PRD, Pepito, lo que tú quieras, indígena o no indígena, lo que tú quieras y guste, fifí o no fifí, es que Andrés Manuel, el que creó todo este plan C, que hoy estamos viendo, él traía la bandera de despertar y de transformar. Esto es el despertar y el transformar.
Pero es que volvemos a lo mismo. No, volvemos a lo mismo. Despiertos estamos desde Fox, al menos en la generación en la que yo estoy. Y está bien padre aventar al gobierno. No es cierto. La realidad es que no estamos despiertos. La realidad es que no estamos formados políticamente. La verdad es que pues no hay que somos generalizar, ciudadanos, ¿verdad? no somos ciudadanos todos los que respiramos aire. Hay que participar de la política, Eso de la estoy de vida acuerdo, pública. hay que participar, pero de eso a que hay que aceptar la realidad de lo que hay Pero ahorita, eso- no, pero- yo no. No, pero una cosa es aceptarla y otra cosa es invitar a la gente a que se responsabilice para eso poder sí, tener un cada mejor quien es gobierno. responsable en su trinchera Pues y por todo, eso no está en discusión. Por eso les A digo, ver, conclusión. el reto va a ser ese. O sea, para mí todos son guindas y todos están comprometidos con un grupo de poder hasta que demuestren lo contrario. Entonces, el reto para cada ministro y ministra es eso. Demuéstrame que no estás comprometido. Porque hoy, para mí también me queda claro, no representas a nadie. Pero las movilizaciones no fueron nada más guindas, fueron de todos los colores, comprobados están en las votaciones de todos Samuel los estados. García y, ¿no? Samuel, por ejemplo, con, Sí, con sus claro, acordeones, ¿no? claro. Lo tenemos claro. Yo lo que espero es que haya un pueblo que estemos a la altura de exigirles a ellos que ahora están sentados ahí, que de verdad auditen a los que estaban antes y que además sean ejemplares. Sí, Samuel Como lo García están usó prometiendo. acordeones, pero el mismo INE dice que no tiene nada que ver con sus Exacto. acordeones. Entonces, Democracia Es que estimulada. ya no hay Ahí discusión. está. Perla. no tenemos Democracia simulada. instituciones en las Exacto. que tenemos que confiar. Escepticismo al 1,000,000%. Exacto. Ahí está el INE. Ahí empieza la simulación. Y vamos al siguiente tema del que estás hablando, participación ciudadana. En México nunca hemos sido tierra de espectadores. Siempre hemos sido un país de protagonistas. Aquí estamos los que queremos construir un país donde quepamos todas las personas. Y para seguirle a todo lo que hemos estado platicando en la mesa y cerrar con el hashtag Yo Soy Resistencia, que ha sido trending topic esta semana, Alessandra Rojo empezó con este tipo de activismo, de decir, vamos a defender la democracia, pero creo que es en un momento en donde a México le falta mucho para llegar ahí. Porque hemos visto en tiempo pasado la marea rosa, hemos visto unos que otros faros por aquí por allá, pero la ciudadanía creo que sí, en eso sí estoy contigo, Claudia, del segmento pasado, falta mucho por recorrer para que siga siendo esa luz de, a ver, quiero los checks and balances del gobierno y soy la lupa ciudadana, y dónde están los empresarios, y dónde está esto, y dónde está el otro, porque si no, vamos a ser espectadores de toda la vida, ¿no? Entonces, abro aquí la conversación con Yo Soy Resistencia. Sí, bueno, a mí de verdad que me encantó este movimiento que se está empezando a generar. Creo que se están empezando a rescatar, como bien lo dices, la marea rosa y etcétera, lo poco que vimos de oposición en las elecciones pasadas. Empieza con Alessandra Rojo de la Vega, la cual siempre ha sido muy confrontativa, últimamente más hacia la presidenta directamente y la 4T, y trae una agenda muy marcada. Movilizó 20,000 personas en esta última marcha que se realizó el domingo pasado y que va a empezar a hacerse en todos los estados del país. Esa es la agenda que traen. Los puntos básicos es, pues definitivamente rescatar a esos 40 millones de abstencionismo que no votaron en las elecciones pasadas, que si bien Claudia ganó con un 36 millones de personas, en las 40 millones de personas restantes hay que empezar a trabajar con este tipo de movimientos. La narcoviolencia, que es como la agenda principal que ellos traen, el frenar el que el ciudadano se involucre, como lo decía Claudia, el que no nos hagamos oídos sordos a la política, que la política es tarea de todos y que tengamos estos visores ciudadanos en los municipios, en los estados, para poder identificar todo este tipo de cuestiones, de corrupciones, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más este movimiento, creo que se va a empezar a unir más, no hay una oposición clara. La parte de la agenda que ellos traen también es rescatar las cámaras, el ir con la ciudadanía y hablar de la importancia de tener un balance de poderes, de que no esté secuestrada la Cámara de Senadores ni la Cámara Bueno, hablando Federal. de cámaras, estamos viendo también una resistencia dentro de la Cámara. ¿Sí? Ahorita con
todo lo que pasa con Alito y hablando de tal. La polarización Sí, es la tremenda polarización, que ya ¿no? está desbordada. Eso y no es eso se ha resistencia, generado. eso es show. Es un show resistente. Sí, bueno, pero lo que voy La es polarización, parte sí, de sí. acá y acá. Sí, Negro y blanco, Sí. ¿no? exacto. Indira. Pues, la gente ya no es la de antes, la gente no le tiene miedo a los hombres y las mujeres poderosas. Lo que está es necesitando que se alce la voz y que se pongan las cosas como son, no en estos disfraces de que todo va a estar bien y vamos bien, porque esa no es una realidad. Lo único que yo sí apelo, porque es importante, es a la responsabilidad de los políticos con cargo, porque luego por eso se desmadran estos movimientos, porque se meten, porque están, porque quieren dar la cara, porque son protagonistas. Yo creo que al contrario, yo creo que ahora más que nunca necesitamos de gente consciente, que abra bien los ojos, que esté alejada de las situaciones partidistas y políticas, porque de otra forma entonces también es una resistencia simulada. Y entonces ahí está la invitación para que usted agarre una causa. Yo siempre he pensado que no necesariamente alguien tiene que participar en política para hacer política, nada más que no se dan cuenta. Pero el simple hecho que usted diga, a mí me interesan los árboles y los ríos y los animales y las mujeres y los jóvenes y la educación, cuando usted asume esa responsabilidad, ya está haciendo que se mueva todo un sistema político alrededor de lo que realmente importa y no de esos circos y de esos shows baratos que estamos todos hasta acá. Y que también no permitamos que los colores de los partidos estén. Porque parte de por qué la fragmentación es justo esa. Y los partidos hoy así como digo, esos ministros no representan a nadie. Hoy los partidos políticos no representan a nadie. Y los políticos que tienen un cargo no deberían de dedicarse a hacer marchas. Los políticos que tienen un cargo tienen que dedicarse a ejercer muy bien el cargo. Entonces, más bien, yo lo que veo es que esto va a pasar para la gente que nos hemos movido durante más de 2 décadas. Ahí está Claudia Tapia. Esto no es nuevo, no es novedad, no es algo que nos sorprenda, es algo que tiene que suceder cuando un país Ustedes fueron compañeras de polarizada. Somos todavía, porque ojo aquí con lo que estoy diciendo y con la polarización, porque eso sí es verdad. Siempre hay que estar en lo que nos suma, no en lo que nos divide, porque así nos quiere el sistema en general, nos quieren divididos, chairos y fifís, y entonces parece que mezclarse es algo negativo, y no, pensar diferente no nos hace enemigos, siempre y cuando vayamos al mismo objetivo. Cuando nos sumamos en objetivos similares, créanme que simbramos al sistema político más que un discurso político de saliva, lo simbramos 1000 veces más, pero necesitamos abrazar esas causas y empezar a frenar a todo aquel político en cualquier lado que intente pensar que puede centralizar el poder, que te puede quitar tu voz, que te puede perseguir, que puede limitar tus derechos y libertades. De eso se trata, porque lo que sí estamos viendo es que no solamente, ahora sí que no nada más en un lado se cuecen habas, en todos lados se cuecen habas. Para mí, por ejemplo, hoy no existe una oposición en la clase política. Y lo digo con toda seriedad y con todo respeto a las personas que están ahí. Yo no me veo representada en esa oposición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como en el terremoto del 85, el gobierno estaba ausente, los políticos estaban ausentes, los partidos estaban ausentes. ¿De dónde van a emerger esos liderazgos? De la ciudadanía. Sí, Claudia. Alessandra Rojo de la Vega, expriista, panista, perredista y del Verde Ecologista. Se le ha olvidado que es la alcaldesa de la ciudad de Cuauhtémoc. En la ciudad de Cuauhtémoc tienen el índice más alto en desapariciones de mujeres de toda la ciudad de México. Que tú estás mucho con esa causa, Así ¿verdad? es, y este es un dato del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Además, es la demarcación con peores índices delictivos y además tiene el tema de la gentrificación. Y como bien lo decía Indira, ella tomó esa responsabilidad para la cual fue electa. Sobre esta moda que tienen algunos servidores públicos y políticos de quererse disfrazar de ciudadanía y llamar a la ciudadanía para disfrazar de causa ciudadana, además con cosas tan irreales como defender nuestras libertades,
garantizar la democracia, pues no vemos desde dónde, ¿verdad? La verdad es que yo creo que la resistencia es de ellos a no querer entender que la ciudadanía esté informada, a que la ciudadanía ya no la engañas en este tipo de mareas rosas, que solamente nada más nos dividen más. Y además hay que ver a quién le está sirviendo, quién está atrás de todo esto. Los intereses. Los intereses que están detrás, por supuesto. Y la verdad, todo esto sale porque la derecha sigue sin reconocer que le faltan ofertas para ofertarnos a la ciudadanía que sean concretas. No hay voces. Y esperanzadoras. Sí. Entonces se quieren disfrazar de la ciudadanía activa, de activistas, para poder emboletar a la gente en estas luchas que además no tienen ni causa ni forma. Entonces, pues, lo que le pedimos a Alessandra es que pues le dedique tiempo a su alcaldía, ¿verdad? A la Cuauhtémoc, y que además pues deje de enturbiar el trabajo del activismo y de la ciudadanía. Es una vergüenza. De lo que sí es que hay gente ahí, por ejemplo. Y lo que sí es que hay gente que cada vez más va a sumarse en esas voces disidentes. Yo sí pienso que este país está cambiando en ese sentido. Cada vez más personas están preocupadas por un montón de temas, porque, insisto, este disfraz de que todo está bien no es cierto, nada está bien. Y cuando nada está bien, la misma gente se va a mover sola en su... Claro, hay una sed. Sí, claro, hay un hambre. Hay una hambre. Como Colosio, hambre. Sí, hay sed de todo, de voces, de hashtags. Por ejemplo, yo soy 132, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, y que les recomiendo el libro que escribió Saúl, el de Mujica con Chomsky. O sea, de verdad, eso falta en México. O sea, en donde el ciudadano sea activista, en donde el ciudadano se involucre, en donde el ciudadano, todo lo que decías ahorita también es que falta que se informen. Pues sí, falta que se informen, porque es muy fácil estar en tu casa con Netflix y estar opinando, ¿verdad? Y aquí se necesita ese tipo de voz y ese tipo de que se mueva tu círculo cercano y de ahí el otro círculo y de ahí el otro círculo, porque pues bueno, si no vamos a estar, vamos a seguir viendo a Litos y Noroñas dándose knockouts. Y aparte, a ver, o sea, con eso... Ahora resulta que le pago yo a un legislador para que su resistencia sea darse de moquetazos en el Congreso. O sea, de verdad, tengamos un poquito más y a ver, ¿cuál es la opción? O sea, esa es la opción. De nivel. No pero fíjate, yo sí tengo esperanza. O sea, la gente no se va a quedar cruzada de brazos y no se va a quedar silenciada. Y se va a alejar de muchos políticos que hoy no nos Por ejemplo, representan. voces como la de Lili Telles, ¿cómo se llama el PAN? Anaya. Damián Cepeda. Andan moviendo un poco, pues, las voces, ¿verdad? Pero el ciudadano, es como dice Claudia, pues no le dejemos todo a la gente que está en los partidos, etcétera. El mexicano no le puede dejar todo ¿no? Pero bueno, meternos con gente como Lili Telles, Carlos Loret de Mola, o sea, hay que meternos a leer periodismo independiente, a formarnos criterio, a no caer en el engañabobos. De verdad, esto que está haciendo Alessandra, y ahí vamos todos, igual que fueron todos con los de la marea rosa. ¿Y qué cambiaron? ¿Qué cambió en México? Pues la resistencia, ¿dónde está? No, es que yo todavía me pregunto, mira, yo no te puedo decir dónde está, yo te puedo decir dónde no está. ¿Sí? Donde no está. En los partidos políticos no está. En la oposición política no está, en Morena no está, en el gobierno federal no está, en los gobiernos locales no está, en los legisladores no está. Está en la gente que despierta, en la gente que está dispuesta a hacer lo que le toca, nada más lo que te toca. Está en la no tienes que enarbolarte, no tienes que ir a Pero Rayo la de Sol. pregunta es, ¿quieren estar despiertos? O sea, ¿quieren? Claro. Yo creo que sí. Porque también esto da mucha responsabilidad. Porque ya hace mucho tiempo de estar adormilados. A ver, aquí está Perla, por ejemplo, que ha sufrido persecución y acoso contra su familia y contra ella por querer cambiar las cosas. Esta Indira, estoy yo, que también ha sido lo mismo por salir a la plaza pública. Tiene una responsabilidad. Entonces, no nos podemos quejar si no estamos teniendo responsabilidades en el país. Ahí de entrada se hace un parteaguas. ¿Vas a opinar? ¿Pagas tus impuestos? ¿Vas a la plaza pública? ¿Te informas? ¿Qué haces para que tu país esté bien? Totalmente. La verdad, ahorita que decía Indira, yo sé dónde no está. Pues sí, pero hay lugares en donde sabemos que sí está. Un puñado de activistas pararon el ecocidio de Samuel García en el lecho del río Santa Catarina. Un puñado de 7 activistas, no más.
Sí se pueden cambiar las cosas. No necesitamos tomar responsabilidad y no tenerle miedo a la autoridad y señalar. Perla fue muy valiente señalando desde el Congreso. Y se le fueron eso con sí hay todo. que reconocer. O sea, hay gente que sí se la juega. Hay gente que sí se la juega. Pero son excepciones. Y Pues, el sistema no puede funcionar ya con excepciones. Ojo, hay que hacer la excepción. Así es.